At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Hemos tenido una semana bastante completa, con buenas carreras, con polémica, con exhibiciones, como la de Mathieu van der Poel en la E3, carreras con las que soñamos que el buen ciclismo sigue vivo y también gracias a Mads Pedersen y a Pipo Ganna, que intentaron ponérselo muy difícil. Y hablando de Mads Pedersen, también cumplió a la perfección con su papel de favorito en la Gente-Wevelgem, carrera que ha ganado por tercera vez y que lo pone igualado con otros 6 corredores que la han ganado 3 veces, entre ellos Eddy Merckx, Peter Sagan y Tom Boonen, casi nada. En el otro lado de la moneda, el triste espectáculo que se vivió en la sexta etapa de la Volta Ciclista a Cataluña. Luego os doy algunas pinceladas sobre lo que yo creo, pero supongo que estaréis cansados de escuchar a unos y otros con sus alegatos a favor y en contra, y por eso tampoco me voy a alargar mucho, pero bueno, alguna cosa tendré que decir. En lo deportivo, victoria de Primož Roglič y esta vez atacando a lo grande, sin pancartazos, cosa que muchos olvidarán en unos segundos cuando lo veamos en el Giro aplicando su modus operandi. Pero creo que esta vez le tenemos que reconocer el mérito de su victoria. Os hablo de ella después. Pero antes de todo eso, como siempre, el repaso a la actualidad. Algunos de los temas que trataré son los siguientes. Intentaré responder a la pregunta: ¿puede ganar Tadej Pogačar la París-Roubaix en la próxima edición? Habrán wildcards extras para las grandes vueltas en 2025 y con posibilidad para 2026. Ya se conocen las wildcards para el próximo Tour de Francia. Olas Koik en la encrucijada es seguir en Visma o volar. Kasper Asgreen está fuera de las carreras por un tiempo. Además, algunas noticias breves más, el repaso a las otras carreras de la semana y con la previa de las carreras que nos vienen esta semana, que la verdad es que viene la cosa también completita. Pues yo creo que está todo preparado. ¡Comenzamos! Y la actualidad con una de esas noticias del ciclismo del año. Y lo quiero hacer con una pregunta. ¿Puede ganar Tadej Pogačar la París-Roubaix en su primera participación? Os decía que creo que es una de las noticias ciclistas del año por el impacto mediático que tendrá y que tiene, pero también por la épica que conlleva. Seguro que más de uno ya ha comenzado a comerse las uñas solo de pensar en el domingo 13 de abril. Después de muchas especulaciones, de mucho jugar al gato y al ratón, la semana pasada se confirmó que Pogačar debutará este año en la París-Roubaix. Aquí me parece que ha podido haber un pequeño encontronazo entre el corredor y el equipo. Con ello no quiero decir que hayan malos rollos, pero estoy seguro que esto se ha dilatado en el tiempo por tener ideas contrapuestas, aunque esta semana también se ha visto una noticia donde salía Machín diciendo que lo decidieron en 2 minutos. Bueno, no sé yo. Que el equipo solo ve riesgo en la participación del corredor en una carrera que tiene un peligro añadido, el adoquín, y que una caída sobre las piedras de Roubaix puede acarrear un daño muy serio que podría truncar el año ciclista del corredor. Pero si siempre estuviéramos pensando en eso, tampoco nos hubiéramos, visto uno de las mejores proezas que ha habido en los últimos años, como es la que ganó Tadej Pogačar en el Tour de Flandes de 2023 con ese ataque que hizo. El corredor ha demostrado una vez más su pasión por el ciclismo, su respeto por las carreras, quiere honrarlas a todas con su participación y un intento serio de poner la carrera en su palmarés. La vida pasa una vez y hay que vivirla. Estoy convencido que el día que fue a probar el adoquín de Roubaix se dio cuenta de que era posible hacer una buena carrera allí. En la ecuación también tenemos que poner la fantástica carrera que hizo el esloveno en la quinta etapa del Tour de Francia de 2022, cuando se llegó a Vallers-Arenberg y donde tuvo que salvar 11 tramos adoquinados, algunos de ellos utilizados en París-Roubaix. Aquel día no consiguió la victoria,
pero llegó en una escapada y la verdad es que llegó una escapada que recordaréis con Jasper Stuyven por delante del grupo y demostró que también sabe volar sobre los adoquines. En esa etapa sí que estaba Matthew Van Der Poel, que llegó bastante lejos, pero quizás recordaréis que fue el año que disputó el Giro de Italia y que comenzó la carrera un tanto tostado, con una única intención, la de ayudar a Jasper Philipsen, y que por eso no lo podemos poner en la ecuación. Pero hablando de Matthew Van Der Poel, a día de hoy parece casi invencible en carreras tipo Roubaix. Está en un momento muy dulce este año. Tengo la sensación que es el mejor año que lo estoy viendo de inicio. Y la duda es si Pogačar tendrá suficientes vatios para poder dejarlo atrás, y más sabiendo que se compara a Van Der Poel con el mejor corredor que ha tenido Roubaix en la historia, del que se decía que volaba sobre el adoquín. Seguro que sabréis su nombre, Roger de Blamey. Diría que una de mis dudas más grandes viene en ese sentido, y no por lo que os expondré más tarde, que es la historia, la estadística. Me cuesta pensar un escenario donde Pogačar deje de rueda a Van Der Poel. En todo caso, sería un error de Mathieu el que podría proporcionar un escenario así. Y es que Van Der Poel es el favorito principal para la carrera, eso es innegable. Y es él el que tiene que mover los hilos de la competición. Está claro que Pogačar tendrá que estudiar dónde poder sorprender con un ataque que pueda pillar en falso a Van Der Poel. Pero también veo otro factor, el peso del equipo. Creo que UAE tendrá que hacer pues mucha pizarra y que si Pogačar tiene que estar al 110%, el equipo también lo deberá estar. No soy un estratega ciclista, pero veo anticipación de algún corredor importante y que sepa dominar el adoquín para poder ayudar al esloveno en un supuesto ataque y que puedan hacer un 2 contra 1. Eso sería una posibilidad. Seguro que existen más, pero eso se lo dejo a Fabio Aldato. Creo que ya podemos ir por otro punto de vista, el estadístico. ¿Qué dicen los números respecto a las posibilidades de Pogačar de ganar la próxima Roubaix? Está claro que muchos de los grandes del Tour de Francia no pasaron por Roubaix y la descartaron, pero sí lo intentaron muchos otros de los que aún consideramos leyendas. Y al final también lo consiguieron. Pero la verdad es que al final son pocos los ganadores de la Gran Bush que tuvieron éxito en la prueba. Así que comenzamos con ese dato. Ganadores del Tour que ganaron en Roubaix. Pues tenemos a Fausto Coppi en 1953, a Louison Bobet en 1956, a Felipe Gimondi en 1967, a Eddy Merckx en 1970 y 73 y a Bernard Hinault en 1981. Como podéis ver, la lista es muy corta, la estadística no está de parte del esloveno, pero hay dos nombres que nos dan un poquito de optimismo, Merckx y Hinault. Si ellos pudieron, ¿por qué no puede Pogačar? Fueron 12 las participaciones de Eddy Merckx en Roubaix. Esto no tiene... Está claro que él no tenía miedo a lo que pudiera sucederle. Su peor resultado en una participación fue en 1966, en la primera participación que hice, donde acabó en 15ª posición. Ganó su primera Roubaix en tercer intento. 10 top 7 en 12 participaciones. Una burrada. La verdad es que se nota que a Merckx le gustaba esta carrera. Y Bernard Hinault, pues lo intentó menos, en 5 ocasiones. Su victoria llegó en la cuarta. Su peor resultado, curiosamente, en la primera participación, y fue en 1978 donde acabó en la 13ª posición. Observando los datos anteriores diría, me inclinaría por un escenario así, que la victoria de Pogačar llegaría después de algún intento y que quizás este año, como le pasó a esos dos grandes ciclistas, fuera su peor resultado. Vamos con más datos. ¿Cuántos corredores vistiendo el maillot de campeón del mundo consiguieron vencer el Roubaix? La respuesta es 8, solo 8. Pero un dato para la esperanza, pues ahí estuvo Merckx en 1968 y Hinault en 1981 que lo consiguieron. Pero tengo algún dato más. ¿Cuántos debutantes en Roubaix lograron ganar? La respuesta vuelve a ser 8, pero ojo, solo 2 después de la Segunda Guerra Mundial. En 1949, cuando hubo 2 ganadores de la prueba, un día os tengo que hablar sobre ello, uno de ellos fue Sense Coppi. Y en 2021, es decir, que mirar los años que pasaron, cuando lo hizo Sonny Colbrelli, que claramente la estadística va en contra de Pogačar. ¿Y entonces qué? ¿Cómo acabamos? ¿Puede ganar Pogačar la próxima París-Roubaix? Yo diría que, ¿por qué no? No tomaría la salida, creo yo, Pogačar, y no se tomaría los riesgos que conlleva si no creyera que puede ganarla. Eso como principio. Además, estamos hablando de uno de los mejores corredores de la historia del ciclismo. Si alguien lo puede hacer, debería ser él. Y por cerrar, quedar en el podio no sería una deshonor, no sería una deshonra. Al contrario, sería la confirmación de que lo puede hacer. Y que vendrán más intentos, como en la Milán-San Remo, que quizá, con el paso de los años y los intentos, en alguna edición tenga el adoquín de su lado.
La verdad, gane o no gane, ya llevamos tiempo hablando de la carrera y eso yo creo que es muy bueno para el ciclismo. Seguimos. Habrá wildcard extra para grandes vueltas este 2025 y posiblemente este 2026. Ha sabido este mismo lunes, la Unión Ciclista Internacional ha dado luz verde a una medida que cambiará la configuración de los equipos de las grandes vueltas. Para 2025, los organizadores del Giro, el Tour y la Vuelta podrán conceder una wildcard extra y pasando de 4 a 5 invitaciones. Esta decisión ratifica la que se tomó la semana pasada por el Consejo de Ciclismo Profesional, que decía que ellos también lo veían con buen ojo, para, pues eso, responder al creciente interés de los equipos Pro Team por participar en grandes vueltas. Históricamente, los organizadores han favorecido a los equipos de su país al otorgar wildcards, pero el auge de conjuntos extranjeros bien financiados como Tudor, Q36.5 o 1X han intensificado la competencia. Con la norma anterior, al menos uno de estos equipos quedaría fuera de la ecuación, por lo que se impuso la petición de ampliar las invitaciones. La medida, como sabéis, no ha estado exenta de controversia, pues los equipos más fuertes de World Tour se opusieron a ella. Pero al final, pues fijaros que la Unión Ciclista ha dado la razón a los equipos Pro Team para que, pues, puedan participar, ¿no? Justificando esa decisión como un impulso, como decíamos, a los equipos de segunda división y han dejado abierta la posibilidad de aumentar las invitaciones obligatorias para 2026. Una vez hecho el anuncio, no tardó mucho en hacerse oficial las invitaciones extras para el Tour de Francia de este año. Al final repetirán Total Energy y 1X y como comodín extra vendrá Tudor, que es la primera participación en su historia en el Tour de Francia. A ver, no es ninguna sorpresa. Está dentro de lo lógico y es el paso lógico para el equipo, el Tudor, que ha apostado muy fuerte para llegar a obtener ese logro. Además, con fichajes como el de Julian Alaphilippe o Mark Hirschi este año, yo creo que al final estaba claro que iban a tener esa invitación. Supongo que no tardará mucho en saberse las del Giro y la Vuelta. Para el Giro los rumores apuntan a que Israel, Polti, Tudor, Bardiani y Q36.5 serán los elegidos. Aquí, como veis, Loto no está. Israel está como invitado que tiene que estar sí o sí porque se ganó esa plaza. Y la renuncia de Loto hace que pueda entrar un equipo más. Por tanto, creo que el Giro de Italia no tiene problemas. Más complicado parece la Vuelta a España, pues tenemos a Caja Rural, Burgos, Ken Pharma, Euskaltel, Q36.5 y 1X como posibles invitados. A ver, yo diría que en buena lógica se deberían quedar fuera Q36.5 y 1X y se tiene que quedar, por tanto, uno de los españoles fuera. El año pasado estuvo Kem, Pharma y Euskaltel. La lógica dice que deberían ser ahora Caja Rural y Burgos los que tendrían que entrar. Y yo creo que por lo realizado el año pasado sería extraño que Kem Pharma se quedara fuera. Aunque la cosa no está nada clara y tendremos que seguir la noticia y supongo que no tardaremos mucho en saber su resolución. Una noticia, Sol Azcoy en la encrucijada de seguir en Visma o volar. Esta semana ha habido movimientos. La primera noticia fue que Coy dejaba Visma a final de temporada y un día después anunciaba que Visma comenzaba a negociar con Coy. Olaf Koik se encuentra, como decía, en una encrucijada en su carrera deportiva. A sus 23 años ha demostrado ser uno de los velocistas más rápidos del pelotón con sus 39 victorias profesionales desde su debut con el equipo Visma en 2021. Sin embargo, su futuro en la escuadra holandesa pues está en duda, ya que sus ambiciones personales podrían chocar con las prioridades del equipo. Koik sueña con debutar en el Tour de Francia, pero por ahora el equipo tiene otros planes para él, alineándolo, por ejemplo, para el Giro de Italia. Su contrato finaliza en 2025 y aunque Visma no descarta una renovación, su director deportivo, Nierman, ha reconocido que todo dependerá de oportunidades y dinero. La prioridad del equipo sigue siendo luchar por la general del Tour de Francia con Jonas Vingegaard, lo que podría dejar en un segundo plano a un velocista como Koig. Aunque Nierman no descarta que en el futuro puedan coexistir un líder para la general y un sprinter en el Tour. Reconoce que llevar a un corredor como Koig a una carrera de 3 semanas puede ser un dilema táctico. Creo que habíamos hablado de eso en alguna ocasión. Mientras tanto, el equipo ha confirmado que sigue en negociaciones con Koig y su entorno sin una fecha límite inmediata para tomar una decisión. Sin embargo, un factor que podría influir en la continuidad es el rápido ascenso del joven talento británico Matthew Bernal, de 19 años, quien ya ha sumado 4 victorias este mismo mes. Visma busca un equilibrio en su plantilla y aunque desean contar con varios corredores capaces de ganar múltiples carreras al año, también deben gestionar las oportunidades de cada uno. Por tanto, la situación sigue abierta, pero Koig deberá decidir si su futuro pasa por adaptarse al proyecto de Visma o buscar un equipo que le garantice un rol más protagonista
en las grandes vueltas. Bueno, en concreto en el Tour de Francia. Aquí la mala noticia es que Olaf Koik se fracturó la clavícula al caer en la Gente-Wevelgem y estará de baja un tiempo, con lo que se abren las posibilidades de Mathieu Bernal de liderar algunas carreras que seguramente hubieran sido para Koik. Seguimos, Kasper Asgreen está fuera de las carreras por un tiempo. Pues Kasper Asgreen no seguirá participando en las clásicas de primavera. El danés, que cambió de Soudal a EF este invierno, ha estado lidiando con una infección viral que afectó su rendimiento en París-Niza, obligándolo a abandonar en la segunda etapa. Aunque ya se ha recuperado, reconoce que su estado de forma no es el adecuado para competir al máximo nivel. Por ello, junto a su equipo ha decidido tomarse un tiempo para recuperar su mejor versión antes de volver a la competición. A mí me parece, pues, que no es buena esta noticia. Yo esperaba que el cambio de equipo para Asgreen lo hiciera resurgir, pero la enfermedad al final no ayuda a hacerlo. Y se perderá una de las, pues eso, de las partes de la temporada más importante para él, donde debería estar, pues eso, peleando por las buenas posiciones. Espero que se recupere, que vuelva a tener un buen golpe de pedal. Solo tiene 30 años, ahora mismo eso en el ciclismo no es nada y a ver si nos da alguna que otra alegría más en el futuro. Entramos ya en el formato breve y aquí tenemos que decir que Alexander Kristoff ha confirmado que 2025 probablemente será su última temporada en el pelotón profesional. Esto podría fin a una carrera que incluye victorias en Milán-San Remo, Tour de Flandes, Gante-Wevelgem y 4 etapas en el Tour de Francia, para un total de 97. Dice que tendrá 38 años y que no quiere ser una carga para el equipo. Muy loable. También dijo, ya lo sabéis, que intentará lograr las 3 victorias que le faltan para las 100, pero que tampoco quiere alargar, eso como mínimo dijo la semana pasada, no quiere alargar su continuidad por ese mismo objetivo. Otra, ¿por qué Arnaud Delis no está funcionando? Y esto es lo que preguntó Dick de Mol, uno de los subdirectores deportivos. Y cuidado con la respuesta. La respuesta de su director deportivo es que Arnaud entrenó demasiado en España, dice que estuvo 2 meses, y menos en su casa. A Delis le gustan demasiado estar con sus vacas. Cuidado, ¿eh? Es decir, supongo que entenderéis que quiere decir que le gusta estar, pues eso, en su casa, con su familia, recogido. Pero bueno, que aquí tenemos las cabritas de Pinot y ahora tenemos las vacas de Delhi. Oye, que quizás tenga razón y le falta ese toque. El domingo el equipo, también para el domingo, el equipo ha anunciado que lo quitan de la lista de participantes de Tour de Flandes. La verdad es que está siendo un despropósito este inicio de temporada para el corredor belga. Y una última noticia que se ha salido también este mismo lunes es sobre Fabio Jacobsen. El velocista del equipo Picnic presenta una limitación de flujo sanguíneo en la arteria ilíaca, la que transporta la sangre a las piernas. Y además lo tiene en ambas piernas, en las dos. Dice que será operado el 2 de abril. Su rehabilitación comenzará en 6 semanas después del descanso del ciclista. Madre mía, cómo estamos con la arteria ilíaca últimamente y con esos problemas para los ciclistas. Supongo que será un problema derivado de posición, ¿no? De pasar mucho tiempo sentado. Bueno, tampoco soy un especialista, pero me parece que podría ser el factor común a todo ello. Ahora también se entiende un poco que Fabio Jacobsen esté en el pozo donde está y haya dejado de ser el sprinter que había sido, que nos había alucinado y que habíamos pensado que al final iba a ser, pues es una leyenda durante 4 o 5 años, ganando la mayoría de sprints donde él estuviera. Dejadme que os recuerde que podéis apoyar al proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al banner azul que encontraréis en la portada de nuestro podcast y que dice apoyar. Hacéis clic y allí decidís qué cantidad queréis aportar cada mes para apoyar el proyecto. A cambio, tendréis acceso a todos los episodios exclusivos para fans históricos, que son muchos, y este año podéis escuchar en exclusiva la mayoría de las previas de las carreras más importantes. Y como novedad, ese apoyo tiene un premio para vosotros, y es una suscripción de pago gratuita a Substract, donde podéis tener más contenido relacionado con el ciclismo en forma de artículos. Mientras estéis apoyando en iVoox, os ahorraréis 5 euros al mes en Substract. Y podréis leer de forma completa todos los artículos. Solo lo tendréis que pedir enviándome un correo a ciclismodeayerydehoy@gmail.com o por privado en nuestro Telegram. Desde ya, os damos las gracias por vuestra confianza. Estamos ya en la carrera de la semana. Esta carrera tenía donde elegir y he decidido elegir la E3 Saxo Classic que se disputó el viernes. La carrera no defraudó. Pasamos un rato muy entretenido viendo cómo se resolvía. No hubo nada que estuviera fuera del guión.
pero a veces incluso que no nos sorprenda también hace que nos sintamos con una sensación agradable después de la finalización de una carrera. Como todos sabéis, la victoria fue para Mathieu van der Poel en una nueva exhibición con la ayuda de Mats Pedersen, que acabaría segundo, y no un menos grande Filippo Ganna, que acabaría tercero. Los tres le pusieron un punto más a la carrera, pero hasta llegar a esa resolución pasaron muchas cosas, que iré desgranando en forma de titulares para así hacer un análisis completo de la carrera. El primero, por no dejarme de lado y por darse el inicio de la carrera, es este titular. Polémica. Las caídas iniciales rompen el grupo. Se habían disputado nada, unos kilómetros de la carrera, cuando una caída fracturó el grupo y lo dividió en dos grandes grupos. En la parte de los daños, pues 4 corredores del Saudal que se fueron al hospital, lo que le faltaba al equipo, en una mala semana también de caídas. Aquí apuntar que Jordi Walcott y Gilles Gelders ambos se fueron con conmoción cerebral y que Dries Van Gestel codo y muñeca roto. La verdad es que muy mala suerte. En el grupo 1, pues podíamos ver a Stuyven, a Jorgensen, a Mohoric. En el grupo 2, Van der Poel, Van Aert, Ganna. ¿De dónde viene la polémica? Pues de la aceleración de FDG en la cabeza del grupo, que fue fundamental para que se llegaran a hacer unas distancias de casi 3 minutos, ojo. Tendrá que trabajar mucho Alpecin en primera instancia y luego ayudado por Red Bull para que los dos grupos se pudieran unir a falta de 109 kilómetros para el final. Total, casi 100 kilómetros de persecución de un grupo a otro. ¿Y qué dijo Van der Poel al final de la carrera? Pues dice que no está bien ir a toda velocidad tras una caída en la que más de la mitad del grupo se queda atascado. No me extenderé demasiado en este tema, pero como equipo jamás haríamos algo así. Hay falta de solidaridad en el pelotón y eso es un problema para el ciclismo. Después de esas declaraciones, FDG intentó defenderse, pero las declaraciones no fueron más allá de un lo teníamos que hacer. El grupo se fracturó, teníamos 5 corredores delante, decidimos tirar y luego añade, para no quedarse solo, que también Visma y Q36.5 también estuvieron ahí tirando. Bueno, en definitiva, el mismo debate de siempre cuando pasan estas cosas. Yo creo que en este caso concreto estoy con Mathieu van der Poel. Estuvo feo que pusieran ritmo para abrir hueco, que siendo el inicio de carrera podrían haber frenado un poco y esperar a reagruparse. Venga, vamos con más cosas. A 96 kilómetros para la meta, subiendo el Kottenberg, Casper Pedersen y Ainé de Gen, pues se escapan. Yo aquí pongo el titular buena anticipación que les saldrá bien. Creo que nadie los hubiera puesto en el top 10 de la carrera y al final Casper Pedersen acabó cuarto, ganando el sprint del grupo perseguidor y Aimé Degen acabó séptimo. En el caso de Casper Pedersen tenía en su palmarés la Paris Tour de 2020 y la Figuerea Classic de 2023, por tanto no era un desconocido. En el de Aimé Degen solo hubo victoria profesional en la AMPE Port Epic de 2019, pero los puntos que consiguió con esa anticipación son muy buenos para mantener alejado a Astana. Aunque, ojo, aquí lo voy a adelantar, otro equipo se ha metido en problemas y es el Team Picnic, porque Cofidis ha superado a Team Picnic y ahora es el Team Picnic que está en el borde del precipicio y al que se le está acercando a pasos agigantados Astana. Creo que ahora ya la cosa ronda los 2.000 puntos. Habíamos empezado la temporada con 4.000 y pico y ya solo estamos a 2.000. 84,5. Aproximación al Timenberg. Ineos acelera el ritmo con Ben Turner y Joshua Tarling y pone al grupo en fila. Buen trabajo de Ineos que tiene mucha más presencia, como lo podéis ver, en carreras que los años anteriores. Aquí Van der Poel ya lleva un tiempo situado en las primeras posiciones. A 81 kilómetros en el Timenberg, Ben Turner ya lo deja y es Lidl Trek el que aprieta, pero dura poco esa aceleración porque Mats Pedersen no se aguanta y ataca con Van der Poel a su rueda. Se van los dos con Ganna a unos metros y Trentin llevando al grupo. Coronando, pues al final se juntan los tres y empiezan a dar relevos. El titular sería la valentía de Mats Pedersen. Se la juega a 81 kilómetros de meta y no espera a que sea Van der Poel, es decir, anticipa. Vete a saber dónde tenía planeado atacar Van der Poel, pero Pedersen demuestra que de nuevo la raza de corredor que tiene y que, pues ya lo vimos, al cabo de 2 días más con lo que haría en la Gente Bebelgen. La verdad es que está con buenas piernas. No entiendo, sigo sin entender a los que siguen criticando a Pedersen por ganar un mundial, por no ser un corredor que se merece ganar un mundial. No sé qué tiene que hacer este chico para merecerlo. A 79,4 cazan a los corredores escapados y forman un grupo de 5. Matteo Jorgensen intenta reaccionar por detrás y al final se lleva un grupo de 5 también por delante, donde está Wellens, Tarling,
Kuhn, Stuyven, Trentin y el mismo Jorgensen, un grupo de lujo. Y Van Aert, pues aquí el titular sería Van Aert desaparecido. En ese momento de la carrera va en el grupo 2, el que sería el del pelotón. ¿Qué había pasado? Pues lo que solemos ver este año en casi todas las carreras que han disputado, que no está bien colocado, que no está adelante para ver lo que sucede en la carrera y que se lo encuentra todo hecho. Y luego, su deporte favorito, ir a la contra. ¿Cuál es la excusa esta vez? Pues que Wout van Aert acaba de regresar de una concentración en altura en Tenerife. Que sí, que puede ser, pero como todo, ponte delante y luego si vienes de una concentración y no tienes piernas, pues te quedas. Pero con la imagen que dio, pues nos generan, la verdad, muchas dudas. Creo que si la Ronde no la corre con otra imagen, la alarma puede ser muy grande y entonces solo quedaría Roubaix para arreglar un poquito esta primavera. Para los que quieran ver brotes verdes, un dato. Wout van Aert subió o de Quaremont más rápido que Pedersen y Gana. Oye, quizás solo esté esperando a sus dos momentos del año para darlo todo. Eso sería también bastante espectacular. Seguimos. A 43,3 en el Paterberg, Pedersen pone ritmo, sufren los dos escapados, Pedersen aprieta fuerte, coronan y se reagrupa. A 39,3 en el Ode Quaremont, solo en la entrada, ataque de Van der Poel y solo le sigue más Pedersen. Gana, pierde inercia al meterse por un canal y no puede reaccionar. ¿Cuánto dura Pedersen en la rueda de Van der Poel? Pues 400 metros, ya que 38,9 ya no aguanta más y se queda. Más o menos el ataque se produce donde Tadej Pogačar atacó a Van der Poel en la ronda de 2023. No sé si Van der Poel tenía pensado hacer un ataque aquí para posponerse a prueba. Después de ese ataque, como se suele decir, game over. Quedará un susto a 27 kilómetros de meta cuando Van der Poel salva una caída al resbalar por la lluvia. Mathieu Van der Poel consigue su segunda victoria consecutiva en la 3, a la que sumar un tercero y un segundo en las 4 participaciones que ha tenido. Y aquí el titular sería, ¿es Mathieu Van der Poel invencible? A ver, nadie es invencible, pero ahora mismo, si algún corredor se puede acercar a ese apelativo, sería Van der Poel en las carreras como estas, tipo la que os estoy comentando. Este año 3 pruebas de un día y 3 victorias. Son mejores números que el año pasado y pinta que podría seguir siendo mejores. La verdad es que tiene por delante una prueba de fuego en la ronda frente a Pogačar. Quizás allí yo veo más favorito a Pogačar por lo demostrado en 2023 y por el momento de forma, pero no descarto que Van der Poel haga de las suyas y se tome la venganza. En el siguiente capítulo de este duelo sería la París-Roubaix y ahí sí que parece que no tendría rival Van der Poel, pero siempre es una carrera donde suceden cosas y por muy preparado que estés, se necesita la suerte de los campeones, aunque Van der Poel la suele tener de su lado. Más cosas, el mal comportamiento de un espectador. Volvieron a escupirle a Van der Poel a unos 31 kilómetros para el final. La policía de Rosen, de la población donde estaba corriendo la carrera en ese momento, dice que están haciendo una investigación para identificar al personaje que metió el escupitajo a Van der Poel, porque quieren evitar una señal, quieren enviar una señal clara de que no toleramos en absoluto este tipo de actos. De verdad, no lo entiendo. ¿Qué ganas con hacer eso? Yo espero que lo identifiquen y que le queden pocas ganas de escupir a nadie y menos cuando esté haciendo su trabajo. Otro titular más, Pedersen en muy buena forma. Glan Valor, el segundo puesto del danés, combinado con lo que comentaré después. Me recuerda la buena versión que teníamos del corredor en 2024 y que todo se vino abajo por una caída en a través de Flandes. Este año la vuelve a disputar. Espero que no pase nada, que todo vaya bien, pues necesitamos a este corredor entre los corredores que aspiren al podio de Ronde. Y él lo puede hacer. Lo ha demostrado y el año pasado, como recordaréis, pudo derrotar incluso a Mathieu Van der Poel en la Gente Belgen. Por tanto, un corredor muy necesario para las próximas carreras. Otro titular sería la confirmación de Gana. Llegó bastante vacío, la verdad, al final de la carrera, pero haciendo una gran carrera. Creo que la preparación para su gran reto, París-Roubaix, es óptimo y que lo tenemos allí a pleno rendimiento. Veremos si con la suerte de cara o no, pues es otro de esos corredores que se merece un gran triunfo. Pues se lo está trabajando mucho y va mucho más allá de ser un contrarrelojista, la verdad. Gana. Además de lo que decía antes, Ineos vuelve a ser un equipo visible que tiene peso en las carreras. La transformación del equipo esta temporada parece clara. Al parecer se tomaron decisiones el pasado invierno, nuevos entrenadores, nuevos objetivos que de momento parece que están dando sus frutos. Ahora aquí falta
Que se apunten a la fiesta tanto Carlos Rodríguez como Egan Bernal. Otro titular, preocupante inicio de primavera para Red Bull Bora. Casi ni un resultado destacado. He visto un noveno de Jordi Meus en la Gente Bebelgen y un décimo de Sam Welford en la Classic Burgues de Pan. Me sabe mal decirlo, pero ¿dónde está Oyer Lazcano y Lauren Pitti, que fueron fichados justamente para este periodo? Tengo que suponer que algo no va bien, que no se encuentran bien, que quizás arrastren enfermedades y no hayan podido competir. Espero y deseo que se solucione porque tengo muchas ganas de verlos a los dos delante. Y con esto cierro la E3 y nos vamos a otras carreras. Estamos con la Volta Ciclista a Cataluña. Teníamos el primer duelo entre dos posibles máximos favoritos para ganar el Giro de Italia a día de hoy, Primo Roglic y Juan Ayuso. Y creo que a uno le sirvió para estar un poco más tranquilo. En la salida de la última etapa, Roglic decía que no sabía lo que iba a pasar, pero que lo que importaba era que se sentía bien, que estaba en forma y que eso era lo básico. Y creo que el otro le ha servido para seguir con el aprendizaje que todo ciclista que aspira a ganar una gran vuelta tiene que hacer. ¿Qué hubiera pasado de celebrarse la sexta etapa, la etapa reina de la Volta? Eso no lo podemos saber. Sinceramente creo que Roglic estaba en condiciones de poder luchar por esa etapa, al igual que Ayuso, y me da que hubieran estado la cosa bastante reñida. También se habla del posible papel de Mikel Landa en esa etapa, y un poco menos del de Enric Mas. Pero por lo visto, por lo vivido, creo que tanto Ayuso como Roglic han estado un paso por delante y que se lo hubieran jugado entre ellos dos. Además, los dos coincidieron que hubieran tenido ganas de poder disputar la carrera tal cual. Creo que los dos tenían confianza en sus posibilidades y que ninguno se quería jugar la Volta en las bonificaciones, o a lo mejor quizás sí, por lo que al final pasó. ¿Y por qué digo esto? Por declaraciones que he podido ver después. Si queréis, recapitulamos. Se inicia la etapa 7 con Juan Ayuso un segundo por delante de Roglic y Marc Soler dijo que ellos tenían que defender, que no tenían que atacar y esperar a ver qué proponía Roglic. Y yo creo que esa era la consigna. Y por eso digo que quizás algunos sí que se lo querían jugar a las bonificaciones. En el primer sprint bonificado le sale bien la jugada a Red Bull con Roglic pillando 3 segundos y solo un segundo para Ayuso. Eso hacía que Roglic fuera el líder virtual de la carrera. Se llega a Barcelona, segundo sprint bonificado, y aquí no le sale bien la jugada a Roglic. Intenta lo mismo, pero esta vez Ayuso es el que gana, 3 segundos, y Roglic un segundo, que incluso su lanzador, el lanzador de Roglic, lo supera. Ayuso vuelve a ser líder. Y es en ese momento, el momento clave de la carrera, para la resolución de esta carrera. Roglic, viendo que quizás no sea el corredor más rápido en la llegada y que por tanto se quedará sin ganar la general, decide atacar y jugársela en solitario. En el cuarto paso de los 6 que se tenían que dar por la subida de Montjuic es cuando Roglic se pone delante poniendo un fuerte ritmo. Dice que Gambernal y Ayuso les puede aguantar, pero justo cuando se corona la subida, Roglic se levanta, hace un cambio de ritmo y deja sentado a Bernal y Ayuso no puede reaccionar. Comienza aquí una lucha de Roglic contra el grupo durante 21 kilómetros que le dará la victoria y de la que saldrá victorioso y se llevará también la general. No es la primera vez que Roglic rompe una carrera, no es la primera vez que gana una carrera atacando. Está claro que en muchas ocasiones y de forma repetitiva ha ganado con pancartazos, pero en este caso la Volta Ciclista a Cataluña no ha sido así. En declaraciones después de la carrera, Ayuso dijo, y lo digo por aquello de aprender, que hemos aprendido mucho. La próxima vez que esté al frente, sé que no puedo dejar que nadie se interponga entre mi perseguidor más cercano y yo. Tengo que mantenerme cerca de él. Ahora Bernal me dejó un hueco de unos metros y no pude acortarlo. Si me hubiera puesto a su rueda desde el principio, quizás habría podido seguirle. Y ahora vuelan sobre el ambiente ciclista, que el Giro de Italia puede ser un tanto aburrido por tener dos corredores tan ajustados disputándolo. Yo diría que en esta volta Ayuso se la ha visto más cansado, lleva encadenado una serie de esfuerzos que yo creo que pasan factura al final. Creo que necesita un descanso de competición y que el volver a entrenar para llegar a tope al Giro. Pues creo que Roglic no se lo va a poner fácil y además creo que Ayuso no va a ser de los que haga pancartazos, la verdad. Por lo que respecta a más protagonistas, recordar que Primo Roglic, además de la quinta etapa, se llevó la cuarta etapa en un sprint con Ayuso, en uno de esos finales donde se decidía todo en los últimos metros después de una subidita, que Ayuso se llevó la tercera y que parecía que podría doblegar en ese momento a Roglic, aunque fue un final raro esa etapa, con una curva que daba un poquito de miedo.
donde casi casi se engancha. Que la segunda se la llevó el espejismo de Zan Bernard, y digo espejismo, pues se llevó ese sprint de forma muy cómoda y luego en la etapa 5 ni se lo vio, es decir, que quedó así como un poquito raro. Y esa etapa 5 se la volvió a llevar, como la etapa 1, que ya os conté la semana pasada, Mathieu Bernal, el chaval de Visma, que está creciendo a marchas forzadas y lo que decía, ojo con la baja de Coy, que no le abra más puertas. No queda la etapa 6. Acabaré con ella. Antes, comentar el buen rendimiento de Enric Mas y Mikel Landa. Muy buenas sensaciones los dos, tercero Mas, cuarto Landa en la general. Enric dijo que nunca se había encontrado tan bien en una vuelta a Cataluña y Landa, pues con la duda de qué hubiera pasado en la etapa reina, pues muchos lo veían con la esperanza de verlo ganar en esa dura etapa. Quizás comentar que también viene Gant Bernal, aunque no tan súper como antes de su rotura de clavícula. Lenny Martínez, Gant Bernal por cierto acaba creo que séptimo. Lenny Martínez, de nuevo, buena carrera, como siempre con los mejores, está haciéndose un grandísimo corredor. Y entre medio ahí se coló Lawrence de Plus, sexto, que se metió otra vez en el top 10 de una carrera importante. Menudo gregario de lujo para la montaña y aprovechando sus pocas oportunidades de lucir para verse delante. Y sobre la sexta etapa, aparte de que la victoria fue para Queen Simon en su primera victoria World Tour, que casi yo creo que es una anécdota, tampoco quiero gastar mucho más tiempo, pues el tema está más que hablado y tocado, pero yo diría que estaba claro que no se podía disputar tal como se había diseñado, que el viento en los puertos de paso era demasiado para la práctica del ciclismo. El dato, rachas de 130 kilómetros hora en el santuario de Keral, cosa que no se había registrado desde hace 6 años, por tanto, un hecho excepcional. Que se llegó a un acuerdo entre los corredores y la organización para hacer una etapa con otro recorrido, y lo que vimos por televisión, un recorrido bastante ondulado que hubiera podido ser divertido. Está claro que no una etapa de montaña, pero sí que creo que hubiera dado un poco de juego. Que por lo que parece, cuando se cambia un recorrido, hay que hacer una neutralización para el reconocimiento del recorrido. Y aquí yo me pregunto, ¿cuándo recorren el resto de las etapas? Supongo que los equipos siempre mandan gente por delante, una avanzadilla para estudiar el terreno. Si no, no tendría sentido la regla esta que os acabo de contar. Que la neutralización al final iban a ser de 60 kilómetros, que luego se disputarían 60 kilómetros de carrera, y que al final el tiempo se les echa encima y eso provocó que los corredores se revolucionaran y que todo acabara con un pequeño circo. A mí me sabe mal, como decía en la introducción, que pasen cosas así y que tengamos que estar una hora viendo cómo unos ciclistas se pasean. Aquí la organización tenía las manos atadas por el continuo chantaje de los corredores, que sí, que entiendo que se defienden sus intereses, pero puestos a negociar y en vista de lo sucedido, casi hubiera sido, pues eso, mejor disputar la etapa desde el inicio, es decir, la etapa de 60 y 60 a tope, porque se podía hacer, o simplemente no disputarla y así nos hubiéramos ahorrado estos problemas. Eso entronca con los intereses publicitarios también de pueblos, ayuntamientos, televisión y al final la propia organización, que me sabe mal por todos los aficionados también, que de nuevo llenaron las cunetas y el pueblo de Berga para vivir otro día que se suponía histórico para el ciclismo y que espero que el año que viene se pueda volver a celebrar esta etapa. Y aquí, pues la UCI tendría que haber tomado partido y ser ella la que decidiera, pues en todos estos casos, y mediante una regla clara, no dejar que siempre salgan perdiendo los mismos, pues al final, si siguen perdiendo los mismos, podría ser que los patrocinadores se cansaran y que no se pudieran organizar carreras. Y no lo digo por la Volta, pero sí por carreras menores, con menos solera, que les cuesta más sobrevivir. Tiene que existir una regla y un ente independiente de corredores y organizadores que decidan en estos casos. No sé cómo vosotros lo veis, pero yo a día de hoy es como lo veo. Y perdón por la chapa, pero alguna cosa tenía que decir al respecto. Seguimos con más carreras. El miércoles tuvimos la Classic Bourg de Pan, una carrera World Tour. Menudo caos el que se vivió en la considerada mundial de los sprinters, que por culpa de 4 caídas en los últimos 6 kilómetros, pues nos quedamos sin vivirlo. Juan Sebastián Molano sorprende en un final caótico para sumar su primera victoria del año y la verdad es que desde 2016, su segundo año como profesional, siempre ha conseguido al menos una victoria durante la temporada. Está muy bien ese dato. El colombiano de UAE supo leer la situación y lanzó un ataque desde lejos, sorprendiendo a un pelotón diezmado por los accidentes. Desde el inicio hubo una fuga de 5 corredores intentando desafiar al pelotón, pero su ventaja se esfumó en los últimos kilómetros. La carrera estuvo plagada de incidentes, como el abandono prematuro de
de Fabio Jakobsen y ahora en principio sabemos un poquito más de él. Y llegaron las caídas y se quedaron fuera de juego Tim Merlier con una herida profunda en la rodilla y varias abrasiones, Olaf Koik, abrasiones y, ya hemos dicho, la clavícula, Arnaud Delis y Jasper Philipsen, creo que ninguno tocó el suelo, pero quedaron cortados y sin posibilidades. Y ese era el panorama, y mientras, un superviviente, Jonathan Milan, que se frotaba las manos, le pegaba un cabezazo a uno de los corredores de 1X y recibía una tarjeta amarilla, aunque no perdió lo que sería al final la segunda plaza que obtuvo en el sprint del grupo. El estonio Madis Mitchell completó el podio también, aprovechando la situación. Y al final de la carrera, todo eran quejas de los directores deportivos, se señalaba al mobiliario urbano que no deja de crecer y que eso provoca que haya menos espacio para el pelotón, pero también se señala que al no haber viento el grupo era demasiado numeroso, porque normalmente en esta carrera que suele pasar, que pasan por de Noeren y allí el grupo se fracciona, y en este caso no ha sido así. Al final que se pide que la meta esté fuera del centro histórico, pero parece que esa es la discusión de siempre y que ya sabemos la respuesta que tiene, que sería un no. Por cierto, uno de los mayores damnificados fue Hugh Hart del Intermarché, que sufrió varios puntos de sutura en la cara, una conmoción cerebral y una costilla rota. Esto significa que estará fuera de las carreras durante las próximas semanas y que tendrá pues que descartar toda la primavera. Y otra víctima que también se supo después es Nicholas Art, que sufrió una fractura vertebral inestable sin síntomas de neurológicos. Y ha pasado por el quirófano para seguir la cirugía de su columna. Seguimos domingo 30, la Gente Bebelgen, carrera World Tour. Mads Pedersen arrasa la Gente Bebelgen con una exhibición en solitario. Y yo contento por hacerme quedar bien en mi previa de la carrera, pues así lo contaba, que seguramente habría un ataque de Mads Pedersen, que más o menos todo el mundo lo sabía, y esa previa la publiqué en mi Subtrack y le llegó al correo a todos los suscriptores. Por tanto, gracias Mads Pedersen por dejarme bien. El danés revalidó su título en la Gent-Wevelgem con una victoria memorable tras una escapada en solitario de 56 kilómetros. Su ataque demoledor en el Kemmerberg dejó sin respuesta a un pelotón que nunca pudo alcanzarlo, mientras Tim Merlier y Jonathan Miller completaban el podio. Desde la salida en Ypres, la carrera avanzó con intensidad. Un grupo de 9 corredores protagonizó la primera escapada del día, pero la acción real llegó en la zona de Moer, la que os he contado antes también, porque aquí también se pasa, donde el viento rompió el pelotón en varios grupos. Lo comenté en la previa, que daban una probabilidad del 43% y creo que los corredores aprovecharon esa probabilidad para de nuevo dar espectáculo en esa zona de vientos cruzados. En ese momento los favoritos quedaron divididos, con Pedersen, Milan y Koik en el primer grupo, mientras que Philipsen y Merlien estuvieron en el segundo grupo y estuvieron unos 25 kilómetros persiguiéndose para luego reengancharse. El ritmo siguió siendo frenético y en un intento de anticiparse, Víctor Campenaers logró conectar con la fuga tras un esfuerzo en solitario. Sin embargo, el momento clave llegó en el segundo paso del Kemmerberg, cuando Pedersen atacó sin piedad. Solo Arjen Livins intentó seguirle, pero pronto quedó descolgado, dejando al danés en una aventura en solitario. Lo que decía antes, y lo vuelvo a decir ahora, valiente, muy valiente Pedersen. Pero supongo que con piernas es más fácil atreverse a una hazaña de este tipo. Y que al final, oye, que parece que lo vemos muy fácil porque lo estamos viendo en muchas carreras, pero no es fácil, es de todo menos fácil. Seguimos con la carrera. Mientras el pelotón intentaba organizar la persecución, un desafortunado Olaf Koik pues sufrió una caída, como ya he dicho, y se rompió la clavícula. El líder Trek jugó sus cartas a la perfección, bloqueando cualquier intento de colaboración con el grupo perseguidor. A pesar del trabajo de Alpecin, Soudal y 1X, la diferencia nunca bajó del minuto. Keith Philipsen se quejó al final de la carrera de que Soudal no había puesto toda la carne en el asador para poder recortar la diferencia con Pedersen. El danés cruzó la meta al final con una ventaja de 52 segundos, firmando una exhibición digna de las grandes clásicas. Por detrás, Tim Merlier, como hemos dicho, ganó el sprint del grupo, relegando a Jonathan Milan al tercer puesto. Victoria 50 de su carrera deportiva y la victoria con el ataque más lejos de meta, consiguiendo victoria. Del martes al sábado tuvimos la Settimana Internazionale Coppe e Bartali, una carrera 2.1. Una pequeña alegría para Visma con la victoria de Ben Tulek, que además se llevó una etapa y fue el corredor más regular de la carrera. No es la primera victoria en vueltas por etapas que se lleva Tulek, porque creo recordar que se llevó un Tour de Noruega, que es una 2.pro, hace, no sé si el año pasado o hace un par de años.
Segundo, para mí una sorpresa, Max Donovan del Q36.5, que hacía tiempo que no se le veía por delante y eso confirma el paso adelante que ha dado el equipo. Y celebrar, como no, el tercer puesto de Igor Arrieta. Sobre las etapas, Kalle Ewan se llevó la primera al sprint, primera carrera con Ineos y victoria. Paul Doble se hizo con la primera de montaña y yo pensé, mira, a lo mejor tiene una oportunidad de llevarse esta carrera, pero el día siguiente le pillaron con el carrito de los helados. No sé si se dejó más de 10 minutos en la etapa. Y aquí también tenemos que apuntar a Jay Vine, que se llevó las otras dos etapas con ataques más o menos similares a unos 15 kilómetros de meta en la última cota que había. Ahí siempre veíamos a Jay Vine atacando para llevarse 2 victorias al zurrón Paraguay. Y el domingo vamos acabando ya con las carreras. Tuvimos la Rue Turange de Centraval de Loire, y aquí tuvimos a Erlen Vilkar, que se llevó la victoria tras un final lleno de intentos de ataque y un sprint donde superó a Brian Coquard y a Gervais Thyssen. La carrera disputada en Francia siguió el guión de ediciones anteriores con una escapada temprana de unos cuantos corredores, al que al final pues los tuvieron más o menos controlados con el Unibet, el Tudor y el Cofidis. Uno de ellos, Skolf, resistió más tiempo antes de ser alcanzado, lo cazaron a 15 kilómetros de meta y ahí hubo pues varios contraataques que intentaron pues desestabilizar el grupo. Al final Tudor neutralizó el intento. En los últimos kilómetros, nuevo ataque, esta vez de dos corredores que amenazaron ahora sí con romper el sprint, pero finalmente fueron absorbidos y en la recta final, como hemos dicho, el noruego Vilkar se impuso por velocidad y se llevó el triunfo, un nuevo triunfo para 1X. Tercera victoria profesional para el noruego, que hizo unas buenas carreras al inicio de temporada y yo creo que más tarde que temprano tenía que llegar esta victoria. Vamos ya con las carreras de esta semana, que comienzan el miércoles con la Dors Barender a través de Flandes, carrera siempre competitiva, después de 10 subidas y 7 tramos de adoquines, subidas conocidas como la Cote de Trineo, Ben Heptuller, el Houghton o el Nokerenberg, que se pasarán 2 veces cada una. Tiene adoquinados conocidos como el Maribor Strat, que se pasa 2 veces. Y vamos a ver quién puede suceder a Matteo Jorgensen en el palmarés. El mismo corredor estará Van Aert, estará Mads Pedersen, estará Narváez, Girmay, entre otros. Os emplazo a la previa que seguramente publicaré en Subtrack. Y ya sabéis que os podéis suscribir si queréis que esa previa llegue directamente a vuestro correo y no os tenéis que preocupar por si os la dejáis o no os la dejáis. El miércoles también tenemos la París-Camembert, una carrera 1.1 que sobre 198 kilómetros. Los primeros 130 son para tomar calor, pues a partir de ese momento no habrá descanso y se sucederán las pequeñas cotas. La última de ellas, la Butte del Fonditos, a 1 kilómetro al 9,7%, a menos de 10 kilómetros para el final. El año pasado aquí vimos ganar a Benoit con Nefra, que resolvió en un sprint de un grupo de 6. Y el miércoles, del miércoles al domingo, tenemos el Tour de Elas, el Tour de Grecia 2.1. Y no os hablaría de él si no fuera porque veo a Astana buscando puntos con Diego Ulisi, con Harold López Martínez, con Syriza. Veo a Q36.5 con Mateo Moschetti, con Hart Van Hoort. Veo también al Jayco Alula, atención, con Dylan Groenewegen y Luke Plath, cuidado con esto también. Veo a Onivet con Giovanni Carboni y Christian Eikin-Old. Y veo también al Team Solution Trek con Mac Stewart o al Team Novo Nordic con el español David Lozano y Juan José López. Serán 3 etapas al sprint, una con final en el alto y la segunda, que es la del final en el alto, y una de media montaña la cuarta. El pasado año la ganó Ricardo Cioldi, que intentará repetir triunfo. La verdad es que mira, esto de los puntos lo que le está dando al Tour de Grecia. Seguimos el viernes la Ruta de Lille de Brité 1.1 con casi 200 kilómetros en un circuito al que se darán varias vueltas con una pequeña cota que no debería dar mayores problemas, pero curioso que en los últimos años nunca se ha llegado al sprint. Al final se rompe, es muy disputada esta carrera. El año pasado la ganó Jente Bierman. El sábado, día 5, tenemos el Gran Premio Miguel Indurain 1.pro, casi 200 kilómetros y con el típico recorrido para escaladores, con el muro de Ibarra, casi de 600 metros al 9,8% que suele definir la carrera. El año pasado se la llevó Brandon McNulty. El sábado tenemos la Volta NXT Classic 1.1, carrera con un trazado plagado de pequeñas cotas. El año pasado se la llevó Timo Kielik. Y cerramos la semana con el plato fuerte, con la Ronde, del que espero hacer previa para el podcast y para Subtracks.
Duelo en la cumbre entre Pogačar y Van der Poel, en la recámara Mads Pedersen, Van Aert, entre otros. Os hablaré en unos días de esta carrera, por eso hoy no me alargo más. Recordad que en la última edición ganó Mathieu Van der Poel con un ataque a 45 kilómetros de meta. Y con el repaso de las carreras que nos viene esta semana, llegamos al final de este episodio. Como siempre digo, gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya entretenido, que os haya acompañado, que os haya servido para repasar, recordar y estar al día. Se agradece que dejéis un like si ha cumplido alguna de esas premisas. Ahora sí, hasta la semana que viene. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao. Ya llegó la temporada de asados a The Home Depot. ¿Y tú, en qué estás trabajando? Si es en impresionar a tus invitados con tus asados. El asador de gas Nextgrill con 4 quemadores es para ti a un precio bajo todos los días de $229. Además, también puedes encontrar todos los accesorios que necesitas para que tu carnita asada sea un éxito. Ahora sí, listo para ser el anfitrión de la temporada. Esta primavera, encuentra una gran variedad de asadores por menos de $300 en The Home Depot.